La luz de la luna juega con las siluetas de las casas de Jerusalén. La ciudad duerme en silencio, en calma. Un silencio que solo se ve interrumpido por el murmullo agitado de una turba muy peculiar. Jefes de la guardia del templo, ancianos, sacerdotes, todos avanzan con inquietud, como si alguien los estuviera siguiendo. Pero quizá es solo su conciencia atormentada que les impide actuar con la convicción de alguien que sabe que está haciendo las cosas bien. Entre las sombras de la capital judía también se mueve el joven pescador. Él que no le teme a la oscuridad de la noche en el mar embravecido, ahora tiembla de solo pensar en compartir la suerte del acusado al que él viene siguiendo desde las afueras de Jerusalén. No comprende el momento que está viviendo, no entiende que el discípulo no es más que su maestro, no es mayor que su maestro, no percibe que en realidad sería un privilegio para él beber de la misma copa que su maestro. Y pasa muchas cosas por su mente mientras se acerca al fogón, y aunque no lo sabe, está a punto de descubrir lo que hay en el interior de su propio corazón. Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, cada vez que me toca compartir una reflexión, ya sea sermón joven, sermón para toda la iglesia o aquí el Point, es una alegría para mí, porque soy miembro de esta iglesia, porque aquí me congrego con mis amigos, nos vemos todas las semanas y disfruto de poder hacer esto con gente a la que aprecio mucho, de poder reflexionar en la palabra de Dios. La última vez que me tocaba dar un tema en el Point, si mal no recuerdo, fue medio fallido porque no pude estar. Pero tuve una excelente suplente, que fue Cande. Así que bueno, ella estuvo ahí bancándome porque estaba enfermo justo ese día. Pero bueno, ahora sí se me dio, esta vez no me enfermé. Si me enfermaba iba a decir, bueno, ya hay una señal acá, ¿no? Cada vez que voy a dar un tema en el Point, pero no, venimos bien, fue solo coincidencia aquella vez. ¿Saben? Cuando leo la Biblia, me parece que puedo identificar diferentes, entre comillas, películas bíblicas. De hecho, creo que si se pusiera más presupuesto en producciones bíblicas y se agarraran los guiones tal como los tenemos en la Biblia, se podrían hacer grandes producciones excelentes, sobre todo con los medios que tenemos hoy en día para hacer, no sé, un cruce del Mar Rojo, cosas así, ¿no? Y me gusta el tema de las películas desde que soy chiquito, ¿no? Desde que soy chico me gusta no solo el hecho de, porque creo que a todos nos gusta sentarnos a ver una película, ¿no? ¿Hay alguien que no le guste ver películas? O sea, si me dicen, no, películas, no, series, bueno, es lo mismo. O sea, ver algo en la pantalla, ¿no? Creo que a todos nos gusta sentarnos a ver una buena película. Y el motivo detrás de eso es que a todos nos gustan las historias. Antes de que existiera el cine, la gente se reunía alrededor del fogón a contar historias y todos estaban reinteresados escuchando, y el que contaba la historia le ponía la mayor cantidad de detalles posibles para que los que lo estaban oyendo imaginaran toda la historia, ¿no? A todos nos gustan las historias. La Biblia misma es una gran historia, además de que está llena de microhistorias, nos cuenta la gran historia del amor que Dios tiene por la humanidad perdida y de cómo Él quiere salvarnos, ¿no? Así que pensé en ponerle como esta temática de película y tengo varios temas así que probablemente alguna vez me escuchen hacer una introducción similar a esta. Pensé hacer este tema de las películas porque es algo que desde pequeño me gustaba mucho, ¿no? Y creo yo que después eso influyó de alguna manera en que decidiera estudiar comunicación, ¿no? Porque de chiquito me gustaba tanto la producción de la película, no solo la película en sí. Bueno, hay diferentes géneros de película. No sé cuáles son los que más les gustan a ustedes, pero hay películas de acción, hay películas de suspenso, hay películas de drama, hay películas de comedia. En la Biblia podemos encontrar diferentes géneros también, ¿no? Y
el género de la película que vamos a ver hoy es uno que a Cande en particular le gusta mucho. Y que a mí no tanto. A Cande le gustan mucho los musicales. ¿A quiénes de ustedes les gustan los musicales? ¿Puedo ver las manos? Pensé que iban a ser más, ¿eh? De ahí, de ustedes chicas para el fondo, no levantó nadie la mano, les cuento. Bueno, Kevin levantó la mano ya, muy bien. Bueno, igual prometo delante de todos, para que después, para que haya testigos, que le debo a Cande que nos sentemos a ver un musical que ella elija. Así que elegiste uno y nos sentamos a verlo. Por más que me cueste, capaz que le termino agarrando el gusto, ¿eh? Pero bueno, la historia de hoy es un musical. ¿Bien? ¿Por qué digo que es un musical? Porque hay diferentes momentos en la historia. Hay voces que van subiendo en intensidad y bajando. Vieron que en los musicales es así, hay momentos de canciones más intensas, canciones más tranquilas, más reflexivas. Ya llegando hacia el final de la película tenemos un canto desgarrador y hasta desafinado, diría yo. Algunas notas melancólicas y hacia el final de todo, no lo vamos a spoilear, sino que cuando terminemos nuestro tema vamos a escuchar juntos, simbólicamente escuchar, ¿no? No le voy a cantar nada. Vamos a escuchar juntos el último canto de esta historia, ¿no? Así que antes de poder meternos, imagino que ya con el tráiler de la película alguno ya adivinó de qué historia se trata, ¿no? Bueno, hubo dos trailers en realidad porque ya la publicidad para el tema de esta noche anticipaba un poco de qué íbamos a hablar, así que gracias Marce ahí por la provisión del video. Pero bueno, creo que todos sabemos de qué historia vamos a hablar en este caso. Yo siempre que hago el análisis de una historia bíblica como si fuera una película, invito a la audiencia a lo siguiente. Trata de hacer de cuenta que nunca leíste la historia. O sea, anda paso a paso, anda analizando, pensando, uy, ahora podría pasar esto y ahora podría pasar lo otro. No sé si ustedes son de los que van prediciendo qué va a pasar después en la película, pero a mí sí me gusta decir, tiene cara de que en cualquier momento nos deja. O va a pasar tal cosa. Bueno, traten de hacer de cuenta que nunca lo hubieran visto. O que nunca lo hubieran leído esta historia. Vamos a ir a nuestro guión, así que los invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículos 47 al 62. Antes de cualquier cosa que podamos decir acerca de esta historia, vamos a leer directamente de la Biblia tal como quedó registrado en el libro de Lucas. Lucas 22, 47 al 62. Pero antes de arrancar con la lectura vamos a hacer una breve oración, así que como estamos, simplemente cerramos nuestros ojos. Amado Dios, gracias por la posibilidad de reflexionar en tu palabra. Gracias Señor porque podemos estudiarla en libertad. Pedimos que tu Espíritu Santo que la inspiró pueda ahora iluminar nuestra mente para entender lo que quieres comunicarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice de la siguiente manera. Mientras todavía estaba él hablando, se refiere a Jesús, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón han salido con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlos sentados junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo, «Mujer, yo no lo conozco». Un poco después, otro, al verlo, dijo, «Tú también eres uno de ellos».
«Hombre, no es cierto», le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: «Ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, yo no sé de qué hablas». Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esa es la historia que vamos a estar repasando juntos en esta noche. Pero antes de meternos en la historia en sí, o sea, antes de analizar el guión de este musical, que lo titulamos, no sé si se llegó a publicar, no estuve muy atento a las redes, pero el título del tema era El canto del perdón. Ese es el título de nuestro musical de esta noche. Antes de adentrarnos en el análisis de cada escena, me gustaría que veamos un poco del detrás de escena. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes, los que somos más grandes quizá, que existía antes un aparato llamado reproductor de DVD? No sé si lo llegaron a conocer los jóvenes más chicos, pero en su momento era toda una innovación. Dejábamos atrás la videocasetera para el VHS y ahora teníamos un reproductor de DVD mucho más finito, mucho más práctico. Y las películas solían venir en DVDs, ¿no? Si uno las compraba en la calle, venían de a 4 o 5 en un mismo DVD y a veces tenías que bancarte que en el medio de la película una silueta de una persona que se levantaba para ir al baño porque la filmaban en el cine. Pero si comprabas el DVD original, venía solamente una película dentro del DVD, ¿no? Y claro, había que justificar el costo del disco, la cajita y todo lo demás. Entonces, ¿qué se hacía? Se le solía poner material extra, ¿no? Entonces uno entraba, ponía el DVD y aparecía un menú. Y dentro del menú, entre otras cosas, a veces aparecía la sección del detrás de escena, cómo se hizo la película. Yo creo que a mí casi que me gustaba más ver eso que la misma película. Y uno diría, qué feo, porque es como que le sacás toda la magia, ¿no? Vos ves la película y parece todo tan real y después ves el detrás de escena y decís, ah, sí lo hicieron. Es como re falso, re trucho. Pero a mí me encantaba. Me encantaba. Me gustaba tanto esto de la producción de las películas que recuerdo incluso cuando estaba en la primaria, que escribí todo un guión escena por escena para hacer el escape de Pablo de Damasco, cuando baja con una cesta. Y ojo, que coordiné, yo era el protagonista, era el director, era el productor, hacía toda la película. Invité a varios amigos, vino uno solo. Me dio mucha gracia porque la mamá, cuando lo trajo al chico a mi casa, a mi amigo, pregunta cuando toca la puerta, ¿acá es donde van a filmar la película? Yo, la película, pará. Pero bueno, para nosotros era así, era como la gran producción. Y bueno, resulta que yo tenía un tacho de juguetes bastante grande y convencí a mi papá para que me metiera en el tacho y me bajara por la pared de un galponcito que teníamos en el fondo. Así que, y no usé doble de riesgo, lo hice yo, así que fue arriesgado y todo. Me acuerdo, incluso me acuerdo que filmamos una sola vez la escena y cuando salí, o sea, me terminó de bajar en el tacho, salí del tacho, yo que supuestamente era Pablo, y claro, tenía que salir corriendo porque a Pablo lo estaban persiguiendo. Y cuando salí me enredé con la soga con la que me habían bajado, pero no pasa nada. No hubo heridos. No sé qué pasó con esa filmación, me encantaría tenerla, pero creo que desapareció por algún lado, ¿no? Pero bueno, como les decía, me encanta ver el detrás de escena de cada historia y esta película bíblica tiene también su detrás de escena, ¿no? Algunos detalles, algunas cosas son curiosidades y las otras son detalles de color que nos permiten ver la imagen completa, ¿no? ¿En qué ciudad ocurre esta historia? Pregunta fácil, ¿no? ¿Dónde sucede? ¿Cuál es la capital de Israel? Jerusalén, ¿no? ¿Alguno sabe qué significa el nombre Jerusalén? La última parte de Jerusalén, Salem, suena muy parecido a otra palabra hebrea, que es el título de uno de nuestros himnos, Shalom. ¿Y Shalom qué significa, entre otras cosas? ¿Cuál es el significado principal?
paz. Puede ser paz, bienestar, prosperidad, muchas cosas. Por eso es como un saludo que tienen los judíos, ¿no? Shalom. Pero uno de los significados principales de Shalom es paz. El nombre Jerusalén significa ciudad de paz. Y me parece que es interesante que la historia ocurra en esta ciudad porque es medio irónico, ¿no? En esa noche lo que menos hubo en Jerusalén fue paz. Y encima de todo iba a ser juzgado y crucificado aquel que la Biblia presenta como el príncipe de paz. La ciudad que tenía que ser la ciudad de paz fue la ciudad donde se produjo el clímax, el momento más tenso de todo el gran conflicto entre el bien y el mal. Lo que menos hubo esa noche en Jerusalén fue paz. Sin embargo, este lugar ya estaba marcado desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que Jerusalén, especialmente el templo, estaba emplazado en un lugar que a veces no conectamos con esto, pero que aparece en la historia bíblica. Síganme, voy a pedir a algún voluntario rápido que vaya a 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. De paso, mientras van buscando, un detalle de esos que solo nos importan a los editores. El nombre del libro, cuando lo decimos, es 2 de Crónicas y no Segunda de Crónicas, porque es el segundo libro de Crónicas, ¿no? 2 de Crónicas, 1 de Reyes, ¿no? Ya con las epístolas cambia la cosa. Si son epístolas personales, la escribió Pedro, la escribió Juan, 1 de Juan, 1 de Pedro. Y si la queremos complicar un poquito más, las que se dirigen a una iglesia específica, como Corintios, ¿bien? O Tesalonicenses, tendría que ser 1 a los Corintios. Porque no la escribieron los Corintios, así que no es 1 de Corintios, sino a los Corintios. Bueno, como les dije, detalles de los que solo nos interesan a los editores. Volvemos aquí. 2 de Crónicas, dije. 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer rapidito? Sí. Perfecto, muchas gracias. Arauna que se menciona ahí, también en otras versiones es mencionado como Ornán. Son diferentes pronunciaciones, o sea, en hebreo pasa que solo se conservan las consonantes, ¿no? Y hay algunos signos vocálicos que se agregaron posteriormente que permiten ver cómo era la pronunciación, pero a veces en algunas palabras, sobre todo en los nombres, uno no tiene tanta seguridad. Pero bueno, volviendo, el monte ese donde estaba construido el templo de Salomón, el templo de Salomón fue destruido, pero después en el mismo lugar se construyó el templo de Herodes, que es el que estaba en la época de Jesús. Tiene un nombre particular. ¿Cómo es el nombre del monte? ¿Qué sucedió en el monte Moria? Si yo pienso en el monte Moria, ¿cuál es la primera historia que me viene a la mente, historia bíblica? Abraham e Isaac, ¿no? Si nos remontamos bien hacia atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar con Abraham subiendo con su hijo Isaac al monte Moria, donde supuestamente lo tenía que ofrecer en sacrificio. Después Dios ofrece un sustituto, un animalito, y eso representaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros, morir en nuestro lugar, ¿no? Y es interesante que en este monte tan simbólico, donde se reveló el plan de salvación de una manera en la que hasta ese momento no se había revelado, en ese mismo lugar se construyó el templo de Salomón. Y ahí estaba el altar donde se hacían sacrificios que simbolizaban al Mesías que iba a venir a morir como moría el corderito, ¿no? Ahí el texto que leímos en 2 de Crónicas decía que en ese lugar, ese era el lugar que David había comprado, y en ese lugar David había ofrecido sacrificios. Fue una ocasión en la que David se mandó a hacer un censo en contra de la voluntad de Dios, y este censo atrajo una pestilencia, una enfermedad que hizo que muriera mucha gente, y David ofreció sacrificios a Dios sobre ese monte también, y la mortandad cesó, ¿no? Pero vemos que la temática sacrificio está presente a lo largo de la historia sobre ese monte. Y no fue precisamente ahí, sobre el monte Moria, pero muy cerquita, en otra elevación conocida como el Gólgota, que Jesús iba a terminar muriendo poquito tiempo, pocas horas después de la historia que leímos recién, ¿no? Así que, como pueden ver, ese lugar ya estaba marcado hace tiempo.
Cuando leíamos la historia recién vimos que Judas venía encabezando la turba y saluda a Jesús con un beso. A mí me llamó mucho la atención esta parte de la historia, ¿no? Primero digo, ¿qué tan oscuro tenía que estar para que los soldados no lo reconocieran a Jesús? O nunca lo habían visto en el templo, que no sabían cómo era la cara. Pero bueno, no sé. De alguna forma Judas necesitaba identificar a Jesús para que los soldados lo apresaran. Y eligió hacerlo con un beso. Y a veces me he preguntado, ¿por qué esto del beso? Y resulta que era una costumbre judía que ya venía desde la antigüedad. Y en la época del Nuevo Testamento, según las fuentes más antiguas, existían 3 tipos de besos públicos aceptables, ¿no? Después estaban los besos de pareja, etcétera, etcétera. Pero besos públicos aceptables había 3 tipos. Para saludarse, para despedirse, y había uno que era para expresar devoción. Y lo menciono porque hoy en día nosotros también nos damos un beso para saludarnos, para despedirnos, pero este tipo de beso en particular, que creo yo que es la intención un poco de Judas o lo que él quiere reflejar, porque él hasta hace ratito había estado con Jesús, no tenía sentido. Cuando vos viste a alguien hace una hora y lo volvés a ver después de un rato, que no tiene sentido otra vez venir, saludarlo como si no lo hubieras visto, ¿no? Pero Judas con ese beso estaba aparentando afecto, devoción por Jesús como su maestro, ¿no? Y hay un contraste grande porque vemos una historia previa que sucedió unos días antes, que fue la de la mujer que ungía los pies de Jesús. Y ahí vemos que ella también se acerca y besa los pies de Jesús, pero ahí realmente era un beso de devoción, un acto de devoción, ¿no? En el caso de Judas no era lo mismo. Y en esta historia nos encontramos con Judas y con Pedro, que son 2 personajes que en relación con la muerte de Jesús presentan actitudes contrastantes, parecidos en algunas cosas, diferentes en otras. Porque Judas viene con palabras buenas, pero con acciones malas, ¿no? Palabras buenas entre comillas, porque él viene y según Mateo capítulo 26 dice salve rabí, ¿no? Un saludo que manifestaba eso, devoción, respeto, ¿no? Afecto, salve rabí, le dice, pero lo que venía, prácticamente lo que hizo después fue entregarlo para que a Jesús se lo llevaran. En cambio Pedro es al revés. Acciones buenas, entre comillas, porque sale a la defensiva de su maestro, pero palabras malas. Porque después cuando le toca defender a Jesús, lo único que sale son palabras de negación e insultos, incluso según algunos de los evangelios, ¿no? Aún así hubo resultados muy distintos y ya más adelante vamos a hablar de cuál es la diferencia entre los dos, de Judas y de Pedro. Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote y si alguno leyó alguna vez los 4 evangelios puede llegar a confundirse un poco, porque hay 2 personajes que aparecen y que ambos se habla de ambos como el sumo sacerdote. Uno es Anás y el otro es Caifás. Y la pregunta que queda es, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Era Anás o era Caifás? Bueno, solo como una curiosidad o como un dato para conocer la historia bíblica, Anás era más grande que Caifás y él había sido sumo sacerdote hasta el año 15 después de Cristo. Jesús nació en el 3 o 4 antes de Cristo. Esto es medio raro, uno diría, no tendría que haber nacido en el año 1. Pero bueno, hubo un problema del que estableció este sistema de antes de Cristo y después de Cristo. Por eso Jesús nació en el 3, 4 antes de Cristo. Así que más o menos cuando Jesús debía tener unos 18, 19 años, hasta ahí Anás era el sumo sacerdote. Después dejó de serlo, hubo un intervalo en el medio y en el año 18... el procurador romano Valerio Grato, que fue el predecesor de Poncio Pilato, nosotros conocemos mucho a Pilato, pero bueno, antes de él había otro gobernador de la región y era este romano Valerio Grato. Él había nombrado en el año 18 sumo sacerdote a su yerno Caifás, al yerno de Anás, ¿no? Caifás estaba casado con una hija de Anás. ¿Bien? Así que el tema es el siguiente, se habla de los dos como sumo sacerdote porque si bien el sumo sacerdote oficial era Caifás, a Anás se lo seguía considerando sumo sacerdote como un cargo honorífico, ¿no? Así que por eso a veces un poco la confusión de a la casa de quién lo llevaron, ¿no? Igual hay otro detalle en esta historia, ¿no?
el hecho de que Caifás haya sido elegido por un gobernador romano. Qué contraste con los primeros sumos sacerdotes que eran elegidos por Dios, ¿no? Cómo se había desvirtuado la institución del sacerdocio en Israel. Había llegado a ser un cargo político. Y de hecho, Caifás pertenecía a la facción de los saduceos. Si había políticos entre los sacerdotes, eran los saduceos. Porque los fariseos podían ser legalistas, todo lo que quieras, pero dentro de todo eran más religiosos. Los saduceos eran sacerdotes de cargo, pero eran súper seculares. De hecho, ellos no creían, los saduceos no creían en la resurrección. Entre otras cosas, no creían en la resurrección ni en el juicio. Entonces, claro, si no crees en la resurrección, termina la vida y ya está. Por ende, para ellos el poder humano, aquí y ahora, era lo más importante, el poder terrenal. Así que eran bien políticos los saduceos, y Caifás a la cabeza. Pero el hecho de que los saduceos no creyeran en la resurrección y en el juicio explica dos cosas. Una, si ustedes leen Juan 11 van a ver que después de que Jesús resucita a Lázaro, Caifás dice, a este hay que liquidarlo. A Jesús hay que liquidarlo. ¿Por qué? Porque él creía que la resurrección no existía. Y había un muerto resucitado caminando entre la gente. O sea, una evidencia contundente en contra de sus propias creencias. Así que esa fue la gota que colmó el vaso. Ahí fue cuando Caifás dijo, es mejor que muera un hombre por todo el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. Bueno, y de esa manera se encaminaron los planes para matar a Jesús. Y segundo, que cuando Caifás lo está interrogando a Jesús, en un momento Jesús le dice, y yo les digo que desde ahora, o sea, que de aquí hacia el futuro, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Está hablando del juicio. Y en ese momento, ¿qué hace Caifás? Se rasga las vestiduras, porque él no creía en el juicio, ¿no? Entonces dice, no, este es un blasfemo, y bueno, y esa fue la gota que colmó el vaso en el juicio de Jesús, ¿no? Así que detalles como para ir entendiendo la historia, ¿no? Jesús, conocemos, fue juzgado en un juicio nocturno, en circunstancias dudosas, y el hecho de que Jesús haya sido juzgado de noche nos muestra que Israel en ese momento es un símbolo poderoso, porque Israel en ese momento no solamente estaba en la oscuridad literal de la noche, sino que había alcanzado la oscuridad espiritual más profunda de su historia, ¿no? Y estaba a punto de cometer un acto que iba a ser imposible de revertir después. Me puse a pensar, a analizar un poquito el juicio de Jesús y vi las excusas que usaban para culparlo, ¿no? Los sacerdotes querían encontrar la forma de crucificarlo como sea. Así que ante los judíos había que mostrarlo culpable. Entonces, ¿qué dijeron? Es blasfemo. Es decir, se hace pasar por Dios, ¿no? Hace creer que es Dios. Entonces, ya ante los judíos lo presentaban de esa manera negativa. Pero a los romanos ni les importaba si Jesús decía que era Dios o no. Así que con los romanos el argumento que usaban es, no, es un revolucionario. Este quiere ser rey, ¿no? Y eso a los romanos sí les preocupaba, sí les encendía las alarmas, ¿no? Yo pienso, podrían haber utilizado el argumento de la violencia, decir, no, miren lo que hacen sus seguidores. Uno agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos. Pero me parece que ese argumento lo descartaron porque hubieran tenido que presentar la evidencia y Malco ya tenía las dos orejas puestas, así que habrían tenido que reconocer que Jesús tenía poder para hacer milagros y no querían reconocer eso porque hubiera equivalido a decir que Jesús era el Mesías, ¿no? Así que bueno, algunos detalles de esta historia y de cómo los judíos se fueron enredando solos tratando de hacer el juicio de Jesús. Pero luego de ver el detrás de escena, ahora sí vamos a ir al guión de nuestra historia. Vamos a ir repasando escena por escena y me gustaría que vayas imaginándote este musical como si estuvieras ahí, mirando cada uno de los personajes, lo que hacen, lo que dicen. En los versículos 49 y 50 nos encontramos ahí en Lucas 22, nos encontramos con Pedro saliendo a la defensiva. A Jesús se lo están por llevar y Pedro agarra, saca la espada que traía y le corta la oreja a Malco. Dos opciones. O Pedro era cirujano y tenía una precisión excelente y dijo, le voy a cortar la oreja, con una advertencia. Como para que entienda que acá no se tiene que meter. O, la más probable, Pedro dijo, al primero que se me cruce le parto la cabeza al medio. Y entonces cuando vino Malco,
Malco se debe haber corrido un poco y ahí le cortó la oreja. Menos mal, digo yo. La historia hubiera sido muy distinta si Pedro le partía la cabeza a Malco con la espada. Probablemente hubiera estado en la cruz al lado de Jesús, porque hubieran tenido un argumento fuerte en su contra. A no ser que Jesús hubiera elegido resucitarlo a Malco y ahí no lo hubieran podido usar como evidencia, ¿no? Que podría haberlo hecho tranquilamente. Pero cuando veo a Pedro en este momento sacando la espada y tirando a matar, pienso en cuántas veces nosotros también tenemos conceptos equivocados del reino de Dios, ¿no? Porque si el reino de Dios es de esta tierra, entonces sí, habría que defenderlo con espada. Pero Jesús dijo, cuando Pilato lo estaba interrogando, mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces sos rey? Y Jesús le dice, mira, Pilato, te lo explicaría, pero tu mente es tan cuadrada y tan centrada acá en la tierra. Te lo voy a decir de esta manera, mi reino no es de este mundo. Empecemos por ahí. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y hoy en día también podemos cometer errores similares a los de Pedro, ¿no? Hay muchas maneras de tomar la espada. No siempre es literal, pero siempre podemos ejercer la violencia en pos de la justicia. Y vivimos cortando orejas de aquellos que piensan distinto. Y el problema a veces es que nos apegamos a ciertas convicciones que muchas veces no son religiosas, son ideológicas, son políticas, y les ponemos encima la bandera del cristianismo. Y decimos, no, yo voto a tal candidato porque él representa mejor mis valores cristianos. Perfecto, yo creo que Dios nos llama a todos a ser ciudadanos de la manera más responsable posible. Ahora, que vos hagas por ahí, cortándole la oreja a los que están del otro bando, por decir, ustedes están votando a alguien que no representa nuestras convicciones. Hay una frase de Elena de White que me resuena siempre en la cabeza. Dos frases. Una de ellas dice, no podemos votar con completa convicción por ningún partido político. Entonces, metámonos eso en la cabeza. Por más que nos convenzan en general los argumentos de cualquier partido o ideología, no podemos, si es de origen humano, no podemos ir con total seguridad. Podemos elegir uno u otro, pero poner las manos en el fuego, por nadie. Y la otra es, otra frase en la que ella dice, no crean que es su deber hacer que los demás voten igual que ustedes. Esa también me resuena siempre. No creas que es tu deber porque Dios nos llamó a otra cosa. Y si el cristiano se mete en esas discusiones que yo puse como ejemplo lo político, pero ideológico, hay un montón de discusiones hoy en día, hasta por fútbol discutimos. Si agarramos la espada por cualquiera de esos motivos, nos desviamos del verdadero mensaje que tenemos que estar dando. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que en la sociedad polarizada en la que vivimos, si vos te pusiste la camiseta de este o del otro y no la de Cristo, el del bando contrario ya no te va a escuchar. Vos te podés parar acá a predicarle, pero si el otro sabe que vos sos del otro bando, decís, nada, en este no puedo confiar. Y no te escucha, te cancela. Hoy en día todos escuchamos lo que nos gusta escuchar. Y las redes sociales funcionan así, tienen algoritmos que nos dan más de lo que consumimos. Entonces llegamos a la conclusión, miro mis redes y todo el mundo piensa igual que yo. No, es el algoritmo que te va tirando a decir, a ver qué es lo que le gusta, bueno, vamos a mantenerlo enganchado. Así que tengamos cuidado con sacar la espada y andar cortando orejas por ahí y hacer cosas en el nombre de Dios, entre comillas, que Él nunca nos mandó a hacer. Incluso en el ámbito religioso. A veces tomamos ciertas causas religiosas como batallas que creemos que tenemos que luchar a capa y espada y Dios no nos pidió que hagamos eso. Y tristemente uno puede llegar a ver incluso personas que eran muy fervorosas en lo religioso y por luchar una batalla que Dios no les había pedido que lucharan y desviarse del camino correcto, terminaron tirando todo por la borda y se fueron al otro lado. Porque el enemigo funciona así. Él quiere que pises la banquina. El camino recto va por el medio, pero si él te hace pisar la banquina, te agarra y te empieza a bambolear de un lado para el otro. Y te puedes ir de un extremo, un día puedes ser un legalista empedernido y el otro día puedes ser un tremendo liberal que no le importa nada a la religión. Porque el enemigo funciona así, nos quiere llevar a los extremos, ¿no? Pedro, después de lo que había hecho, de tirar el espadazo a Malco, viene siguiendo a Jesús de lejos, ¿no?
Y es interesante porque el texto bíblico nos dice literal, en el versículo 54, que Pedro seguía de lejos. Pensaba en este aspecto de la historia y lo conectaba con que a veces nosotros sentimos simpatía por Jesús. Nos gusta venir a la iglesia, cantar, participar de los cultos, pero no estamos dispuestos a jugárnosla por Él. ¿Venir a escuchar un sermón? Sí, perfecto, está buenísimo, me encanta. ¿Participar de un grupo de estudio de la Biblia? No sé, porque ya ahí es diferente, ahí tengo que opinar, tengo que participar y para participar tengo que haber leído. A veces nos pasa en la escuela sabática, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy a la escuela sabática o solo voy al sermón? Y es más fácil ir al sermón y ser un consumidor. Ahí está el tema. Jesús quiere discípulos y a nosotros nos han acostumbrado con los medios de comunicación hoy en día a ser consumidores. Nos quieren vender la idea de comunidad, ¿no? Sí, yo soy parte de la comunidad que sigue a tal cantante, o de los que le gusta este estilo de vida, o este estilo de ropa. Nos quieren vender la idea de que somos una comunidad, pero no nos conocemos entre nosotros. Somos un grupo de gente con los mismos gustos, somos consumidores agrupaditos, pero individuales. Y cuando se trata de vender siempre conviene dividir y reinarás, como dice el dicho, ¿no? Entonces, conviene tenernos así, en comunidades, entre comillas, en las que no nos conocemos, solo tenemos los mismos gustos. Y la iglesia no tiene que ser eso. La iglesia no debería ser un lugar al que todos vengamos, no sabemos ni quién es el que está sentado al lado, pero bueno, nos gusta, nos parece lindo, nos parece cool venir a la iglesia. No tenemos que ser consumidores, sino discípulos. Bueno, el musical va avanzando, la historia va avanzando. Hay momentos fuertes y hay momentos suaves. Por ejemplo, Pedro está durmiendo en el jardín, momento suave. De repente, escena siguiente, Pedro está atacando con la espada, momento fuerte. Pedro sigue en silencio, momento suave. Pedro grita cuando lo empiezan a pinchar ahí, vos sos seguidor del maestro, y ahí ya levanta la voz, momento fuerte de vuelta. La tensión va creciendo en el episodio de la fogata y cada pregunta lo pone más nervioso. Yo me imagino la música de fondo. ¿Vieron que hay bandas sonoras de esas que vos decís, qué incómodo escuchar esto? Como que va metiendo volumen de a poquito, intensidad y las notas, y es como basta. Si viéramos las películas sin música serían completamente aburridas, creo yo, ¿no? Pero la música acá va subiendo, va acompañando el momento, va subiendo la tensión y nos va mostrando el camino descendente y progresivo hacia la negación de Pedro. Y fíjense que esto también puede reflejar nuestro propio camino, que a veces también puede ser descendente y progresivo. Lo primero que hace Pedro es intentar pasar desapercibido. Y a veces ese es el primer paso. Puede ser que vos y yo nos encontremos quizá en este paso hoy. El de intentar pasar desapercibido entre la multitud, mezclarnos, no ser tan distinto, porque queda raro, queda feo, para los otros es incómodo, voy en contramano de todo el mundo, pasemos desapercibido. Fíjense qué interesante, porque después la negación es cada vez más abierta y más abierta. El comentario bíblico Andrews, comentando esta historia, dice: la batalla contra la tentación se pierde primero en el corazón antes de que ocurra la transgresión propiamente dicha. No es que cuando cometemos el acto ahí caímos, no, la perdemos acá primero. Entonces, donde tendríamos que apuntar a ganarla es acá, ¿no? No sé si alguna vez te sentiste así, queriendo pasar desapercibido, queriendo mezclarte con el resto, en tu vestimenta, en la música que escuchás, en la diversión que elegís, en los bienes materiales, en cualquier aspecto. Y Pedro, cuando le dicen que lo vieron con Jesús, tiene miedo. Y este es otro punto interesante. Claro que tenía miedo. Él había intentado matar al siervo del sumo sacerdote, así que si lo identificaban estaba medio complicado, ¿no? O sea, Pedro lo que tiene miedo es de que al relacionarlo con Jesús, sus errores queden al descubierto. Y nosotros somos igual.
No queremos que se expongan nuestros errores. Preferimos negar todo. En lugar de aceptar que hay un Salvador que nos perdona y nos restaura y dar testimonio de eso, procuramos mantener nuestra aparente inocencia. No, mejor no muestro tanto que soy cristiano porque la gente ya me conoce. Cuando me vean subiendo una foto en un grupo pequeño estudiando la Biblia, alguno va a decir, vos, ¿qué te haces el santito ahora si te conocemos? Y a veces, por miedo a que nuestros errores queden expuestos, preferimos negar todo. Preferimos pasar desapercibidos, ¿no? Pero deberíamos aceptar que tenemos un Salvador que nos perdona y nos restaura. Y si alguien tiene algo para decir, nosotros responder, es cierto. Yo hacía eso. Pablo no tenía miedo de decirlo. Pablo, cada vez que hablaba, él contaba su historia. Decía, yo de los pecadores soy el primero. Yo perseguía a los cristianos para matarlos. Pero míreme, acá estoy, transformado por la gracia. Esto es lo que hace el poder de Jesús. Y tanto va avanzando la negación de Pedro que cuando lo acusan por última vez, por tercera y última vez, Pedro ya llega al punto en el que, después lo pueden leer en Marcos 14, maldice y jura. O sea, básicamente Pedro empieza a hablar con malas palabras. No quiero poner ningún ejemplo, pero imagínenselo bien rioplatense a Pedro. Pero ¿cuántas veces le voy a decir que no sigo a ese Jesús? Y bueno, y llega hasta ese punto. Trata de alejarse de la pureza de Jesús. Ya cuando la negación es avanzada, hacemos un esfuerzo por ser tanto o más mundanos que los demás. No queremos ni parecernos a Cristo. Y para que sea bien obvio, ya en ese punto lo publicamos en nuestras redes, lo mostramos con nuestra imagen, con nuestro estilo de vida. Pero la pregunta que quiero hacerte, si llegaste a ese punto alguna vez, o si estás ahora ahí, es, ¿qué te hizo Jesús? ¿Qué te hizo de malo? ¿En qué te perjudicó para que vos lo negaras así? Porque podemos poner mil excusas, podemos decir, no, estoy dando un mensaje sí, pero no es contra Cristo, es contra la iglesia, porque estoy ofendido por lo que la iglesia me hizo. Siempre, en última instancia, el ataque es contra Cristo. Siempre. Siempre es contra Cristo. Porque incluso en los casos donde nos vemos heridos por nuestros hermanos de la iglesia, las soluciones que la Biblia nos presenta son muy diferentes a por las que Pedro optó en ese momento, por las que nosotros optamos a veces, ¿no? Y ahí canta el gallo, después de la tercera tentación. Es el canto de la vergüenza, de la traición. Pedro vuelve a la realidad y se da cuenta de lo que hizo. Y ahí tiene dos opciones. Hacer la gran Judas o arrepentirse de veras. La gran Judas se llama remordimiento y no es lo mismo que el arrepentimiento. Remordimiento es, estoy triste por las consecuencias de lo que hice, no necesariamente por la maldad de mis actos. Estoy triste de que las cosas no salieron como yo esperaba, pero si tuviera que volver atrás y hacer las cosas de vuelta, elegiría de nuevo el mismo camino equivocado, si pudiera ahorrarme las consecuencias. El arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento implica decir, hice esto y estoy profundamente dolido por lo que hice, no solo por las consecuencias, porque entiendo que obré mal y porque ahora veo las cosas distintas y si volviera atrás no volvería a hacerlas de la misma forma. Y esa fue la diferencia entre Judas y Pedro. Ustedes pueden ver el resultado. Pedro salió después de cruzar la mirada con Jesús y lloró amargamente. Escuchó el canto de la vergüenza, Pedro, ¿no? Del gallo ahí cantando a sus oídos. Pero no salió de ahí como salió Judas, con remordimiento, sino con arrepentimiento. Y Pedro, que había escuchado el canto de la vergüenza, ahora necesita escuchar el canto del perdón. Pedro quiso dirigir su propia película. Fíjense que cuando estaba en el jardín, él creyó que era el momento de ser valiente, pero no. Ese era el momento de ser valiente de otra forma, de estar tranquilo como estaba Jesús cuando lo arrestaron. En lugar de mirar a Jesús y decir, voy a imitar a Cristo lo que está haciendo, Pedro dirige su propia película y dice, este es el momento de atacar. Y no era el momento de atacar. En el patio del sumo sacerdote pensó que era el momento de pasar desapercibido, pero no era el momento para pasar desapercibido. Y nos pasa eso a nosotros cuando intentamos dirigir nuestra propia película. Elegimos mal los momentos.
para poder saber cómo actuar en cada situación, necesitamos una conexión real, íntima con Dios. Porque a veces es guardar silencio, a veces es hablar. Hay batallas que tenemos que pelear y otras que no. Y el que nos ayuda a elegir eso es Dios. Lo que lo desarma a Pedro es la mirada de Jesús. Jesús está siendo acusado falsamente, siente el odio de todos, lo están golpeando por todos lados, pero nada lo lastima más que la traición de su amigo. Y cuando Pedro lo ve y entiende el daño que le acaba de hacer, su ego se desploma. Creo yo que necesitamos ser más empáticos con Dios. Porque muchas veces queremos que Él sea empático con nosotros, que entienda nuestro sufrimiento, nuestro dolor, las cosas que nos están pasando. Y Dios lo es empático con nosotros. Pero nosotros no somos muy empáticos con Él. Una vez escuché a un pastor que preguntó a toda la iglesia, ¿por qué quieren que Jesús regrese? ¿No? ¿Por qué les gustaría que ya sea la segunda venida? Entonces empezamos a decir, bueno, para ver a nuestros seres queridos que ya no están, para disfrutar de ese lugar donde no va a haber más sufrimiento, más muerte, más dolor. Todos eran motivos válidos y buenos. Pero él dijo, yo desde hace un tiempo quiero que Jesús venga para que Él deje de sufrir. Porque mientras nosotros sigamos acá, a Él le sigue doliendo el corazón más que a nadie. Imagínense si a nosotros a veces se nos estruja el corazón por ver la situación de alguna persona que la está pasando mal. Él tiene que cargar con ese sufrimiento multiplicado por todas las personas que viven en este planeta, ¿no? Deberíamos ser un poco más empáticos con Dios a veces. En este momento la película se coloca la pantalla en negro. Y uno podría decir, ¿termina así? ¿Vieron cuando dice, qué pasa? ¿Ahora empiezan los títulos? ¿O qué onda? Decime que hay una escena postcrédito, por favor. Y hay una escena más. Vamos ya terminando nuestra reflexión de hoy, pero vamos a leer Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Dice, esto ya es después de la muerte y la resurrección de Jesús. Los discípulos están pescando, no pescan nada. A la mañana Jesús se les aparece a la orilla, ellos no lo reconocen. Jesús les dice, tiren la red al otro lado. Ellos pescan, llegan a la orilla. Pedro está tan desesperado por encontrarse con Jesús que se tira nadando y llega antes que la barca. Y ahí todo mojado, al lado de Jesús, Pedro tiene una conversación con su maestro. Y Jesús, cuando acabaron de desayunar, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Pastorea mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció mucho por la tercera vez que Jesús le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Interesante porque justo esta versión refleja los matices de las palabras en el idioma original. Jesús le pregunta las dos primeras veces, Pedro, ¿me amás? Y Pedro, que ya no era el orgulloso que decía, yo voy con vos hasta la muerte, no, pase lo que pase, yo no te voy a negar, dudando de sí mismo, dice, Señor, te quiero. Jesús le pregunta de vuelta, ¿me amás? Te quiero. Y Jesús dice, bueno, está bien, Pedro, ¿me querés? Señor, y ahí ya triste le responde, porque ya la tercera vez yo creo que Pedro ya hace la conexión. Ah, claro, yo lo negué 3 veces y ahora él me pregunta 3 veces. Señor, vos sabés todo, vos sabés que te quiero. Y Jesús repite la invitación, apacienta mis ovejas. ¿Saben? Uno podría decir, bueno, es que Jesús dudaba de Pedro ahora después de lo que Pedro había hecho, ¿no? Pero no es así. Porque si Jesús hubiera dudado de Pedro, no le hubiera dado la gran responsabilidad que le dio. 3 veces le repitió, apacienta mis ovejas. Tremenda responsabilidad encima. Pero lo que Jesús está diciéndole a Pedro ahora es, Pedro, yo voy a ser el director de esta película, pero quiero que vos seas el protagonista. Yo voy a elegir las escenas, yo te voy a decir qué hacer en cada una de ellas. Pero te necesito ahí. Vos sos la cara de la película, sos la portada.
Te necesito, Pedro. No sé si alguna vez negaste a Jesús como lo hizo Pedro. Si quisiste abandonar tu fe y vivir una vida más cómoda, como todo el mundo. Y podés querer mostrarle a los demás que sos de hierro, que nada te mueve. Pero necesitas dejar que el Espíritu de Dios, al igual que hizo con Pedro, te quiebre. Quiebre tu orgullo, tu resistencia. Tenés que dejar que la mirada de Jesús te conmueva y que su amor te envuelva. Y puede doler un poco esto, dejar que el yo se desarme, pero te aseguro que vas a encontrar paz. Y este es el momento de que escuches y respondas a este último canto, que ya no es el canto de la vergüenza, es el canto del perdón. Quiero que dediquemos un momento individual ahora, pensando en la historia que acabamos de leer, de ver imaginariamente en nuestras mentes. Quiero que dediques un momento individual a que tu mirada se cruce con la de Jesús, como se cruzó la de Pedro. Y si esa mirada necesita desarmarte el yo hoy, deja que así sea. Si necesitas llorar, llorá. Si necesitas reconocer algún error, alguna negación reciente, hacelo. Pero pedile a Jesús que te deje seguir aferrado a Él en todo momento. Él lo va a hacer, Él quiere hacerlo. Pero está esperando que vos se lo pidas. Porque depende de vos, depende de tu libre albedrío. Pedile que te conduzca de la mano, que sea el director de tu película. Pedile que te muestre el camino por el cual tenés que andar. Como decía el texto que leímos en la dinámica de oración con los chicos que leímos el texto de Proverbios. Confía en el Señor de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Deja que Dios enderece tus caminos, tus pasos. Así que así como estamos, dedicamos unos momentos en silencio y luego voy a cerrar con una oración para todos. Señor que estás en el cielo, gracias Padre porque cuando nos encontramos con tu palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias Señor porque cuando metes el dedo en la llaga siempre lo haces para curar, nunca para herir. Gracias porque nos recordás constantemente la necesidad que tenemos de dejar caer esas máscaras que utilizamos para mostrar una imagen de algo que no somos y mostrarnos delante tuyo, Señor, en la privacidad de nuestra vida, en la intimidad de nuestra vida, mostrarnos como realmente somos. Padre, que hoy y que cada día hasta que Cristo venga a buscarnos, nuestra mirada pueda cruzarse con la de Él como se cruzó la de Pedro. Que la mirada de Jesús desarme nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuánto te necesitamos. Si te hemos negado, te pedimos perdón. Si lo hemos hecho con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, con nuestras elecciones, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar dolidos por nuestro pecado, pero a la vez a estar llenos de la paz que trae, Señor, tu presencia, de la paz que trae tu perdón a nuestra vida. Pedimos estas cosas no porque tengamos méritos, sino porque Jesús ya hizo tanto por nosotros y nosotros no queremos malgastar ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Te pedimos, Señor, que por los méritos de Jesús y en el nombre de Él nos ayudes a vivir cada día humildes, aferrados a vos,
dependiendo de vos y en lugar de negándote, Señor, confesándote y dando testimonio de vos delante de todas las personas con las que nos crucemos. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.